Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan para una conversación más con el Consulado de México en Boston. Soy Alberto Fierro, el cónsul general, y me da muchísimo gusto el día de hoy tener una conversación sobre la mariposa monarca sin fronteras en Norteamérica, para lo cual tenemos a un gran invitado muy especial el día de hoy, al doctor Víctor Sánchez Cordero, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor Sánchez Cordero, mil gracias por aceptar compartir con nosotros toda su experiencia y conocimiento sobre la mariposa monarca. Al contrario, señor cónsul, un verdadero placer poder compartir con ustedes y con toda la comunidad de esa parte de Estados Unidos, pues algunas cosas que hemos hecho en el laboratorio referente a la migración de la mariposa monarca. Déjenme presentarles al doctor Sánchez Cordero. Es licenciado en Biología por la UNAM y maestro y doctor por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. El doctor Sánchez Cordero fue uno de los primeros investigadores en cuantificar el impacto potencial del cambio climático sobre la biodiversidad. En 2009 recibió el premio Reconocimiento a la Conservación que otorga el Gobierno Federal de México. En 2010 fue uno de los 10 académicos más citados en el área de ciencias biológicas de la UNAM. En 2011 fue distinguido con el premio por amor al planeta de la empresa Volkswagen. En 2018 el premio Enrique Beltrán de la Wildlife Society México y el USGS Natural Resource Conservation Achievement Award en 2020 por la conservación del fenómeno migratorio. Es presidente del Comité Científico Mexicano sobre la Mariposa Monarca y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde 2002. También es presidente del Grupo de la Lista Verde México de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Fue director del Instituto de Biología de la UNAM de 2011 a 2019. Es investigador C de tiempo completo e investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Cuenta con más de 200 publicaciones. ¡Wow! ¡Qué carrera más impresionante, doctor! No, es una trayectoria que la hemos construido con un trabajo multidisciplinario, señor cónsul. No es un esfuerzo individual. Claro. Y platíquenos, la mariposa monarca se ha constituido en un símbolo que identifica a nuestro país, pero su hábitat en realidad no conoce fronteras. ¿Nos podría hablar sobre los patrones migratorios de la mariposa que la llevan a recorrer miles de kilómetros entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿Cuántas, la que sale de aquí, por ejemplo, de Boston, llega, cuál es la que llega a México? ¿Es la nieta, la bisnieta? Platíquenos un poco cómo es todo esto. Con mucho gusto, señor cónsul. Bueno, voy a empezar comentando que es el fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Es uno de los acontecimientos en la naturaleza más espectaculares que existen. Realmente hay muy pocos fenómenos naturales que impliquen especies biológicas de tal envergadura en términos no solamente del número de individuos que hacen la migración, sino de la distancia recorrida por un insecto que mide en promedio 5 gramos. Entonces, pues esto ya por sí pone al fenómeno migratorio en un punto focal para no solamente el estudio y el entendimiento de cuáles son las causas de esta migración, cómo mueven las mariposas, sino el reto de cómo conservarlas. Y en ese sentido, si me permiten, es un estudio
del fenómeno migratorio que cae dentro de un ámbito un poco extraño, diría yo, porque de hecho la especie, que es la mariposa monarca, está lejos de extinguirse. Es decir, es una especie que se distribuye cosmopolitamente. Hay mariposas monarca hasta en Nueva Zelanda. Y de hecho, el verano de allá, en Auckland, mi nieto estuvo fijándose y haciendo experimentos con algunas de las larvas de las mariposas monarcas hasta que eclosionaron en individuos adultos. Es decir, es una especie que está lejos de estar bajo un estado de conservación en riesgo, pero es el fenómeno migratorio el que está en un riesgo de extinción, y esto sí es algo que nos ha venido preocupando y ha venido llamando la atención de la comunidad científica, pues no solamente de la comunidad científica, sino de los gobiernos de los tres países y así como de la sociedad. Es un fenómeno que tiene, como ustedes lo saben, un altísimo impacto y foco de atención social. Hay muchísimas gentes que sí, les encantan las mariposas monarca, otros inclusive observan cómo ovipositan las mariposas en estas plantas tan importantes que son las asclepias o milkweeds, algodoncillos se les llama en español en México, y tienen, ahorita voy a comentar sobre eso, tienen una relación muy estrecha y muy importante para la mariposa monarca. Entonces, esto ha resultado en una impresionante interés en los estudios del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Históricamente ha habido una muy estrecha colaboración entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, para entender y sobre todo conservar el fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Pero es hasta el año de 2013-2014 cuando las colonias de invernación en las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca alcanzan un declive, un punto bajo tremendamente preocupante. Y doy un paso atrás y comento que ha habido biólogos, tanto norteamericanos como mexicanos, que tuvieron la enorme visión de estar monitoreando las colonias de invernación de las mariposas monarca desde hace muchísimos años. Y realmente se tienen datos muy precisos sobre cómo han ido fluctuando estas densidades poblacionales a lo largo de los años. Y se tienen datos muy precisos, sobre todo en los últimos 20 años. Entonces, para dar una idea de la cantidad de mariposas monarca que llegaban en los picos de las densidades poblacionales de los años finales del siglo pasado, principios de este siglo, se estimaba que llegaban aproximadamente 400 millones de ejemplares a las zonas núcleos. Seguramente usted o una parte del público ha visitado las zonas de invernación y son absolutamente espectaculares. Congregaciones de mariposas monarca en los árboles del oyamel impresionantes. Bueno, resulta ser que en ese fatídico 2013-2014
se estima que la población tocó menos de media hectárea de concentración de mariposas monarca, que más o menos equivale entre 25 y 50 millones de mariposas. Es decir, estuvo a un tris de extinguirse el fenómeno migratorio. Entonces, a raíz de eso, hubo una reunión entre los presidentes y el primer ministro de aquel entonces de Canadá, Estados Unidos y México, y se formó un grupo científico trinacional que tuviera como objetivo incrementar la colaboración entre los grupos de trabajo, grupos de científicos de los tres países y sobre todo dar algunas recomendaciones muy puntuales para cómo revertir las tendencias en declive de de las densidades de la mariposa monarca. Y es así como el gobierno mexicano me invitó a presidir este grupo científico por parte de México, y desde entonces hemos tenido una colaboración muy importante entre los tres países para la conservación del fenómeno migratorio. Muchas gracias por esta primera explicación, doctor. Está con nosotros Bárbara del Castillo, que es la cónsul de Asuntos Económicos, Turísticos y Culturales del consulado, y quien fue de la idea de tener esta conversación. Bárbara, tú tenías algunas preguntas para el doctor. Muchas gracias, cónsul, y muchas gracias, doctor, por aceptar acompañarnos hoy. Efectivamente, me emociona mucho que podamos tener esta conversación, porque precisamente el año pasado descubrí, porque yo no lo sabía, que hay una parte importante de la población de las mariposas que pasa por esta zona, por la zona este de Estados Unidos, y hay varios santuarios en el oeste del estado de Massachusetts. Entonces, eso quisiera preguntarle. Entiendo que hay diferentes tipos de mariposa, no sé si lo estoy diciendo bien, dependiendo de cuál es la ruta que siguen hacia Canadá y después hacia México. Entonces, ¿usted podría hablarnos de las particularidades de esta población que viene por el este de Estados Unidos? Por supuesto, Bárbara, y es un gusto conocerte, pues aunque sea en forma virtual. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, en términos muy generales, podemos dividir a la migración de la mariposa monarca en dos grandes poblaciones. La población del este, que se le llama la población del este porque se distribuye predominantemente en el este y en el llamado Midwest de Estados Unidos y Canadá, sur de Canadá, pero también hay una población que migra en el oeste de Estados Unidos, en toda la parte del oeste, sobre todo California y hasta el estado de Washington. Entonces, específicamente, se conoce mucho más sobre la migración de la población de mariposas del este, que es la que presuntamente es la que aporta más individuos a la migración de las zonas de invernación en el centro de México. Entonces, es una población muy importante, muy numerosa, porque en la parte de Estados Unidos y de Canadá es donde se reproduce en varias generaciones, sobre todo la población que va de sur a norte. Hay una población que se establece en Texas, y de esta manera se van produciendo 3 generaciones a lo largo de todo el verano y parte del otoño en el este y noreste de Estados Unidos, así como en el Midwest llamado. Pero solamente es una generación la que baja.
O sea, es una generación. Las mariposas que salen del este de Estados Unidos, noreste, este, el Midwest y sur de Estados Unidos, en un trayecto llegan al centro de México. Entonces es un fenómeno tremendamente complejo, pues porque la primera pregunta es, tiene que haber ahí un componente genético que indique y que se pase de una generación a la otra para que en otoño, ya cuando hay un cambio notorio de temperatura y de humedad, las mariposas, esas poblaciones empiecen la migración hacia el sur, hacia México. Entonces, por supuesto, es una población tremendamente importante porque de ahí es donde salen los reclutas, los individuos que se reclutan a la población a través de extensísimas zonas de reproducción de la mariposa monarca en Estados Unidos y Canadá. Y por eso es tan importante esta asociación entre la mariposa monarca y estas plantas, que de hecho son malezas, son plantas que son plaga, eh, malezas que son las milkweeds o las asclepias. Entonces, quiero tomarme unos minutos nada más para resaltar la importancia de esta interacción entre las mariposas monarca y las asclepias, en el sentido en el que solamente en esas plantas, en esas especies, en esa especie, la mariposa monarca oviposita. Y un individuo de monarca, de mariposa monarca, una hembra, puede llegar a poner hasta de 200 a 400 huevos a lo largo de todo su ciclo biológico. Y entonces estos huevos eclosionan y surgen las larvas, y las larvas empiezan a comer y a devorar literalmente las hojas y parte del tallo de estas plantas. Me voy un paso para atrás. También las flores de estas plantas sirven de alimentación. El néctar sirve de alimentación que provee la energía también para la reproducción y para la migración de la mariposa monarca. Por eso es una planta tan importante. Entonces, las larvas se alimentan frenéticamente, es decir, crecen por hora, literalmente, crecen rapidísimo, y llegan a ser larvas de 4, 5 centímetros, 6 centímetros, y el alimento de las hojas y los tallos de estas plantas, esta planta produce metabolitos secundarios, son químicos de defensa para depredadores herbívoros, para que muchos insectos, inclusive el ganado o los venados, no se la coman porque tiene compuestos tóxicos. Pero a través de la evolución ha habido un mecanismo que se llama de coevolución, en donde la mariposa monarca puede digerir y almacenar estos compuestos tóxicos sin que se envenene, sin que se muera, y almacenar una buena cantidad. Y esos compuestos, esos metabolitos secundarios que se almacenan en el cuerpo de la larva y luego del individuo adulto, sirven de defensa para los depredadores. Si hay una ave ingenua que se coma a una mariposa monarca, pues se va a comer a una, porque se va a intoxicar. Y si se come muchas, se puede inclusive hasta producir la muerte. Son químicos que afectan el corazón. Entonces, es una asociación, una interacción planta-animal tremendamente importante. Y por eso las poblaciones de las asclepias, las milkweeds en Estados Unidos y Canadá son esenciales, son cruciales para la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Ahora bien, ¿por qué está en riesgo? Esa es una de las
hipótesis que hemos propuesto el grupo de trabajo, en virtud de que, como mencionaba, son hierbas que muchos agricultores consideran plagas, pues usan a veces indiscriminadamente herbicidas. Y entonces los herbicidas disminuyen las poblaciones y sobre todo las distancias entre poblaciones de las plantas, de las milkweeds, y eso hace mucho más complicado que los adultos encuentren los individuos de plantas adecuados para ovipositar. Entonces, esa es una de las causas, no es la única, pero ciertamente esa es una causa que se debe de atender y ya se está atendiendo afortunadamente. Entonces, esa es la relevancia de la población del este. Y como saben ustedes y saben seguramente muchos de los que nos escuchan, pues en Estados Unidos y también en Canadá hay una sensibilidad y un carisma social por esta especie exacerbado, diría yo, es decir, todo mundo conoce las monarcas, todo mundo quiere proteger a las monarcas y esto, por supuesto, ayuda mucho porque ya es un tema que se ha socializado afortunadamente también en México. Entonces, esa es, Bárbara, la importancia de la población del este. Doctor, perdón, entonces la mariposa es en sí misma un control para la asclepia. No es necesaria, digamos, el uso de herbicidas porque naturalmente al consumirla estarían evitando que se propague no sé, a cultivos o a otras plantas, que es lo que preocupa a los... No es que sea un control natural de que las larvas exterminen a una planta, pero sí disminuyen evidentemente su potencial de crecimiento y de reproducción de las asclepias. Entonces, esto es una interacción planta-animal que se ha dado a lo largo del tiempo evolutivo. O sea, no es algo, es una interacción de muchísimos años y de ahí que pues la monarca haya tomado ventaja de poder asimilar todas estas toxinas que produce la milkweed, la asclepia, y de esta manera tener defensas para los depredadores. Doctor, qué interesante. Entonces, es una sola mariposa la que va al sur. Así es. Y luego de regreso 3 distintas. Entonces el parámetro de reproducción es distinto. Hay unas que viven más tiempo que las que vuelan de sur a norte. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué ha pasado del 2014 para acá? ¿Se logró recuperar? Se ha logrado recuperar tanto esta cantidad de millones de mariposas que van. Un problema es el milkweed acá, pero creo que también había problemas en los oyameles o en los lugares a donde llegaban en México. Platíquenos un poco de estos dos elementos. Sí, por supuesto. Bueno, una cosa crucial que mencionaba, señor cónsul, es en el sentido, sobre todo lo interesante desde el punto de vista bioenergético, es la población de una sola población que es la que migra a el centro de México. Entonces, ahí hay una serie de retos porque evidentemente se necesita una capacidad de conservación energética de los vuelos de las mariposas monarca tremendamente importante, y por eso también las asclepias y otras plantas que proveen néctar en las mariposas monarca a lo largo de la ruta migratoria son fundamentales, porque esas son las que cuando perchan o se alimentan les dan la suficiente energía
para seguir y continuar su vuelo, que son horas y horas al día, y llegar finalmente al centro de México. Ahora, la segunda parte de la pregunta es extraordinariamente importante porque les voy a compartir una serie de datos que pues sirvió de una gran reflexión en los grupos de trabajo que estamos interesados en la conservación del fenómeno migratorio. Como yo decía, la mariposa monarca en los censos que hubo, sobre todo al principio del siglo XX, perdón, XXI, fueron un poco en paralelo a el decreto de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que ya se decretó en el año 2000 con los polígonos que tiene actualmente y en donde es una reserva de la biosfera, entonces eso permite, esa modalidad permite que la gente pueda vivir en ciertas partes de la reserva de la biosfera, y hay núcleos, lo que se llaman zonas núcleo, perfectamente definidas, tanto en Michoacán como en el Estado de México. Las más grandes son las de Michoacán, que son las que contienen los bosques predominantemente de oyamel, que es donde llegan la mayoría, no todos, pero la mayoría de las poblaciones de invernación. Y entonces había esta idea que la habían propuesto algunos investigadores norteamericanos, pues, que llevaban estudiando muchísimos años a la monarca y el fenómeno migratorio, habían propuesto que la tala de los bosques de oyamel eran el factor más importante que explicaba el declive reciente de las poblaciones de la zona de invernación. Y bueno, esto lo publicaron como un comentario en una revista muy buena, en la revista Science. Esto fue en el 2017. Pero en mi laboratorio nos pusimos a analizar los datos de una manera muy analítica, o sea, muy precisa, y nos dimos cuenta que la deforestación en los bosques de oyamel, sobre todo en la primera parte del decreto de la reserva, fueron altos. En lo que se ajustaban las políticas de conservación de los bosques de oyamel, etcétera, fueron altos. Pero coincidían con una llegada muy prominente de las mariposas monarca. Como yo mencionaba, se llegaron a estimar hasta 400 millones. Ahora bien, hicimos un análisis muy detallado. Cuando digo muy detallado, fue con imágenes de satélite e imágenes de vuelos de avionetas. Es decir, teníamos una resolución de 50 centímetros en el suelo. E hicimos un análisis en los últimos 5 o 6 años. Y resulta ser que la deforestación ilegal, en términos generales, la deforestación en las zonas núcleo en los últimos 8 o 9 años de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca ha disminuido dramáticamente, pero dramáticamente. Con esta precisión en la escala que teníamos disponible por las imágenes de las avionetas, podíamos inclusive discernir entre una caída de árbol por tala ilegal o legal, porque hay permisos también de tala, no en las zonas núcleo, pero sí en las zonas circundantes, con una caída natural de un árbol. Podíamos diferenciar
la caída de árboles, o sea, la pérdida de cobertura vegetal de los bosques de Oyamel por factores antrópicos o factores naturales de cambio climático, de clima o lo que sea. Y entonces publicamos un artículo en Bioscience en donde demostramos categóricamente que la deforestación en las zonas núcleo ha disminuido en los últimos 8 años, 7, 8 años, dramáticamente, significativamente. Y que eso, por supuesto, no explica el decremento poblacional de las mariposas monarca en las zonas de invernación que ocurrieron simultáneamente a esa disminución significativa de la deforestación. Y entonces esta serie de artículos sirvió para cambiar el paradigma y de conservación, en el sentido de no enfatizar o sobreenfatizar que el fenómeno migratorio de la mariposa monarca depende exclusivamente de la conservación de los bosques de Oyamel en la reserva, si no hay otros factores. Es decir, claramente, porque los análisis, inclusive, llegamos a demostrar que la cobertura forestal de los Oyameles había incrementado en los últimos años. No solamente se detuvo la deforestación, sino que se incrementó la cobertura. Esto de ninguna manera puede explicar o puede apoyar a la hipótesis de que el decremento poblacional de las monarcas se debe mayoritariamente a la deforestación de las zonas de Oyamel. Entonces, fueron estudios muy importantes que sirvieron para tener una discusión muy importante en el sentido de buscar también otros factores que pudieran estar teniendo un impacto negativo sobre el fenómeno migratorio. Uno de ellos ya lo comentamos, no es el único, que es el uso excesivo de herbicidas, que ha disminuido dramáticamente la población de las asclepias, de las milkweeds en Estados Unidos y Canadá. Hay otros factores, el cambio climático es uno de ellos también, por ejemplo, y otros como el parasitismo, etc. Hay una serie de factores que hace esto un reto mucho más integral para conservar el fenómeno migratorio. Y no solamente de manera de disectar cada hipótesis, sino todas estas hipótesis están interrelacionadas entre ellas. Y doctor, este trabajo del que nos está hablando, ¿este es el modelo que ha desarrollado su equipo de trabajo? Sabemos que ha trabajado en un modelo predictivo para localizarla. ¿Es trabajo relacionado o podría hablarnos de ese modelo que desarrollaron y qué esperan conseguir con ese modelo? Sí, claro. Bueno, una de las cosas que me di cuenta cuando entré a este proyecto es que sorprendentemente había algunas ONGs, sobre todo en el norte de México, que habían estado monitoreando a la mariposa monarca desde hace muchísimos años. Uno de ellos es el Correo Real, así se llama la ONG. Y bueno, estas personalidades han hecho un trabajo de recopilación de datos absolutamente impresionante. Pero se necesitaba un monitoreo más sistemático y cuantitativo, de tal manera que nos pudiera dar datos más robustos en términos de la ruta migratoria. Y en ese sentido, en conjunto pues con el gobierno mexicano, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se estableció un programa de monitoreo de las rutas migratorias de la mariposa monarca en México. ¿Ok? Y esto ha sido un esfuerzo y un
caso de éxito mundial, hay que reconocerlo. Participaron más de 40 instituciones académicas, universidades, etcétera, cerca de 70 ONGs. Es decir, fue un ejercicio, se adiestró a muchísima gente que participó en el monitoreo de las mariposas monarca, y con esto se logró sistematizar o producir información crucial sobre puntos de localización de la mariposa monarca, no solamente a lo largo de la ruta migratoria en México del este, sino también del oeste. Entonces hemos documentado que la población del oeste también migra hacia México, porque se pensaba que solamente llegaba al sur de California y se paraba como por decreto, y no es cierto, baja. Y entonces eso abre la posibilidad de que haya una zona de contacto entre las dos poblaciones, la del oeste y la del este en México. Bueno, con estos datos empezamos, por un lado, a generar modelos de distribución espacio-temporal a lo largo de toda la ruta migratoria de la mariposa monarca. Y entonces estos modelos nos ayudan a predecir mes por mes para las dos poblaciones, tanto la del este como la del oeste, en dónde se podrían estar ubicando las mariposas monarca. Sorprendentemente nadie lo había hecho. En el laboratorio fuimos los primeros que hicimos un modelo predictivo de la ruta migratoria de la mariposa monarca para las dos poblaciones. Ahora el reto que estamos haciendo es cómo identificar las áreas prioritarias de conservación de la ruta migratoria para México, y de esta manera poderlas conectar articuladamente con propuestas de conservación que pueden hacer en Estados Unidos y en Canadá. Y en este momento estamos haciendo esos esfuerzos a nivel de los tres países. Doctor, ha mencionado usted algo muy importante y creo que con esto podemos ir cerrando esta conversación. A mí me parece muy interesante cómo primero fueron las ONGs las que empezaron, o la sociedad civil las que empezaron a llamar la atención sobre este peligro de la mariposa, ¿no? O el peligro que enfrentaba la migración de la mariposa. Después los tres gobiernos se unieron a través de sus gobiernos, instituciones y también universidades, academia y más. Y sabemos ya nos platica cuán importante ha sido la organización en México de este modelo predictivo, pero también sabemos cómo en Estados Unidos y en Canadá muchos organismos de la sociedad civil han hecho santuarios y campañas para que la gente siembre el milkweed, que no se destruye y demás. ¿Considera que este tipo de iniciativas son las que son fundamentales para seguir garantizando la vida y la migración de las monarcas? ¿Qué vemos qué sugiere para el futuro? Bueno, hay una serie de puntos que vienen al futuro, algunas cosas muy prácticas. Usted ya mencionaba una de ellas. Yo creo que el garantizar poblaciones abundantes y continuas de milkweeds a lo largo de todo este espectro geográfico que engloba a la ruta migratoria, zonas de reproducción, etcétera, de las dos poblaciones de la mariposa monarca, es una estrategia de conservación fundamental para garantizar el fenómeno migratorio. Y esto de la creación de santuarios, seguir con esta afortunada
interés social, afortunado interés social de pues sobre la mariposa monarca y su migración en los 3 países es absolutamente fundamental. Pero hay otras preguntas científicas que también nos deben de llamar la atención y debemos de considerar dentro de una agenda de investigación trinacional. Una de ellas es, por ejemplo, bueno, ya tenemos elaborados los modelos predictivos espaciotemporales de la migración de la mariposa monarca. Ahora bien, hay que ver cómo va a impactar a escala subcontinental y escala de país y escala regional el cambio climático sobre el fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Entonces, eso es algo que ahorita estamos haciendo en el laboratorio. Estamos usando estos modelos que ha producido el panel internacional de cambio climático, modelos de cambio climático al futuro, y estamos usando los mismos algoritmos y las mismas herramientas teóricas meteorológicas para proyectar el fenómeno migratorio a el futuro de acuerdo a los escenarios de cambio climático. Ese es un punto. El otro punto es que estamos observando que cada vez con más frecuencia las mariposas monarca eligen otros sitios fuera de las zonas núcleo de la reserva. Y entonces la pregunta es, bueno, hay varias preguntas. Una primera pregunta es, ¿qué factores determinan la elección de los sitios de hibernación? Y de esta manera poder predecir cuáles serían los sitios de hibernación en las próximas arribadas de la mariposa monarca. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que yo creo que considera un reto mayor es el establecer áreas protegidas dinámicas. Es decir, porque voy a poner el absurdo, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero en algún futuro, no lo sabemos porque tenemos que modelarlo, podemos encontrar el escenario de que más de la mitad de los sitios de hibernación de la mariposa monarca no coincidan geográficamente con las zonas núcleo. Y entonces habrá que estar literalmente moviendo la reserva en una estrategia que yo llamo de áreas naturales protegidas dinámicas. Eso es un concepto nuevo en la literatura científica de las áreas protegidas. Y este fenómeno migratorio puede permitir un ejemplo de estudio de caso ejemplar, realmente muy llamativo, de cómo, de la necesidad de establecer áreas protegidas dinámicas para conservar fenómenos biológicos, en este caso migratorios, o la biodiversidad mexicana o mundial. Pero qué reto en materia de implementación y de gestión. Y esto me lleva a la que sería nuestra última pregunta, y que es, en vista de este interés enorme que despiertan en la gente y cómo nos volcamos para ir a lo que hasta ahora conocemos como, ¿no?, las zonas específicas, y uno va pues a ver el fenómeno y uno va literalmente como turista, ¿no? Pero ¿cuáles serían las mejores maneras de hacer de este turismo algo muy sustentable y que el entusiasmo que nos despiertan las mariposas tenga puras consecuencias positivas para las poblaciones y ninguna detrimental? Claro, yo creo que el hecho de ir a los santuarios crea una sensibilidad ambiental impresionante. O sea, ver esos millones de individuos de mariposas congregados a lo largo, digo, perchando en los árboles de oyamel es algo absolutamente espectacular. La reserva
de la biosfera de mariposas monarca tiene programas de sustentabilidad en artesanía, en turismo, en uso maderable de los recursos maderables de una manera muy sustentable que han sido un éxito a nivel mundial. Entonces, creo que la plataforma de funcionamiento está y yo sí creo también que se requiere apoyo, no solamente del gobierno federal, estatal, municipal, sino de ONGs nacionales e internacionales para ver esta conservación del fenómeno migratorio de manera integral, porque se necesitan programas de sustentabilidad no solamente en la reserva, sino en la conservación de las poblaciones de milkweeds en México, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esto tiene que ser un enfoque integral. Ya vimos de que si empezamos, el error es empezar a disectar los factores y explicarlos de manera individual, y eso nos puede llevar a un paradigma equivocado de cómo conservar al fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Entonces, las condiciones están dadas. La interacción con los grupos de investigación trinacionales, con las ONGs trinacionales, son espléndidas, extraordinarias, y hay que aprovechar eso. Es un ejemplo mundial, es un ejemplo de... Ahora, la mariposa, el fenómeno migratorio sigue en riesgo, sigue en riesgo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Cordero, por compartir con nosotros su amplísimo conocimiento, no solo de las mariposas, sino de la biodiversidad en México y de nuestra... y gracias por invitarnos a ser parte de este fenómeno de conservación de las mariposas. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta conversación del Cónsul de México con el doctor Sánchez Cordero, experto en las mariposas monarca, y ya tenemos tarea de cómo contribuir a su conservación. Muchas gracias. Le agradezco la invitación, señor cónsul.